La clase de hoy trata sobre los glucocorticoides. En el fondo es hacer una terapia de reemplazo o utilizar medicamentos que asimilan en su forma y estructura química a nuestras hormonas endógenas. Para eso, y primero para iniciar la clase, un poco de fisiología asociada a los glucocorticoides. Los glucocorticoides corresponden a esteroides naturales que son producidos y liberados por la corteza suprarrenal, ¿ya? Y en general se utilizan para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos adrenales como terapia de reemplazo, para el tratamiento de muchas patologías inflamatorias y en altas dosis también se utilizan como inmunosupresores. Si uno se va a la estructura de la corteza suprarrenal, nos vamos a encontrar que existe una zona medular interna en la corteza, que es lo que ustedes pueden ver acá, que corresponde a la zona secretora de adrenalina. Luego, rodeando esta zona interna, nos vamos a encontrar con una zona reticular, una zona fascicular y una zona glomerular. La zona fascicular es la que mayoritariamente está encargada de la secreción de cortisol, pero también de andrógenos, ¿ya? Esto es importante porque los cambios en los niveles de cortisol a su vez van a afectar los cambios en los niveles de andrógenos. Y finalmente, en la zona más externa o zona glomerular, nos vamos a encontrar con la zona secretora de aldosterona. Es importante entender que el cortisol de por sí va a tener un efecto, aunque pequeño, sobre la función aldosterona. Por lo tanto, la administración de fármacos externos relacionados con la vía del cortisol también van a afectar la vía de la aldosterona. Si nos vamos a la vía sintética de estas hormonas, de estos glucocorticoides, nos vamos a topar con que todos dependen de la síntesis primaria y funcionamiento y de los niveles, por supuesto, del colesterol, el cual es convertido a pregnolona y la pregnolona es el precursor de la 17-hidroxipregnolona, la cual a su vez es el precursor de cortisol. Pero la 17-hidroxipregnolona también a su vez es el precursor de la androepiandrosterona, la cual es precursor de la androsterona, de la testosterona y de todos estos derivados esteroidales. Por otro lado, una cosa muy importante es que la 17-progesterona también es a su vez precursor de la progesterona. Y la progesterona, que es la que ustedes ven por acá, es precursor de la aldosterona. Entonces, si ustedes se fijan, a través de un precursor común o de varios precursores comunes, nosotros vamos a tener la producción de aldosterona, cortisol y de hidrotestosterona, ¿ya? Lo cual nos indicaría que estos están interrelacionados, la producción de ellos y por lo tanto también su funcionamiento. Ahora, mirando el ciclo de regulación de los niveles de cortisol, lo que nosotros vamos a tener es que la corteza adrenal excreta o secreta en realidad cortisol y el cortisol va a cumplir múltiples funciones a nivel periférico que los vamos a ver a continuación. Pero además de esas múltiples funciones, va a llegar hacia el nivel talámico y va a generar un feedback negativo, informando que hay suficiente cortisol a nivel sistémico y por lo tanto no es necesaria la estimulación de más cortisol. Este feedback negativo lo que va a hacer es que disminuya la corticotrofina y la corticoliberina, disminuyendo entonces la estimulación a nivel del hipotálamo y de la corteza suprarrenal, ¿ya? Una vez que disminuye la secreción de la adenocorticotrofina, va a haber entonces una menor estimulación de la corteza adrenal y por lo tanto la corteza adrenal va a producir menos cortisol. Si el feedback no logra, o sea, el nivel de cortisol no logra regular de manera negativa a nivel talámico, entonces va a haber un aumento de la corticoliberina a nivel hipotalámico, lo cual a su vez va a generar un aumento de los niveles de adenocorticotrofina y este aumento de la ACTH o adenocorticotrofina va a llevar a un aumento en la secreción adrenal de cortisol, ¿ya? Por lo tanto, esto también es importante entender que cuando nosotros administremos fármacos de manera exógena, también vamos a estar trabajando sobre la regulación negativa o el feedback negativo a nivel de la corteza, o sea, perdón, a nivel cerebral, ¿ya? Entonces, a modo simple, primero, los glucocorticoides son sintetizados a través del colesterol, ¿cierto? Por una molécula que es parte también de las vías de las otras hormonas.
Lo otro importante es que nosotros, mediante nuestros estímulos secretores de la adrenocorticotrofina, vamos a secretar aproximadamente a nivel suprarrenal entre 10 y 20 miligramos día. Esto en ausencia de estrés, porque cuando hay una situación de estrés, lo que se va a generar es un aumento notorio en los niveles de cortisol sistémicos, ¿ya? Lo otro importante es que los niveles de cortisol van a depender del ciclo circadiano, encontrándonos con un pic pequeño antes del alba, que es el indicador de que nosotros debemos echar a andar nuestro cuerpo y despertarnos, y que va a permitir un aumento en los niveles de glucosa mediante gluconeogénesis a nivel de hepático. Este va a ser seguido después de un pico importante, que es el que nos hace levantarnos y nos mantiene con la energía elevada las primeras horas post despertarnos, ¿ya? ¿Por qué? Porque mantiene los niveles de glucosa, de función cardiovascular, etcétera, ¿ya? Estos niveles de glucocorticoides van a ir disminuyendo a través del día, debido a que nosotros activamos nuestras funciones metabólicas por otras vías, pero además comenzamos a consumir alimentos, además comenzamos a movernos, etcétera, ¿ya? Después tenemos un pic tardío, cercano a la hora en que nosotros deberíamos almorzar, ¿ya? Que es el indicador, no sé si a ustedes les ha pasado, pero es el indicador cuando uno dice, uy, tengo hambre, o quisiera comer algo, o tengo la sensación de que ya se me acabó la energía de la mañana, ¿ya? Este se asocia entonces como un aviso o una alerta de que tenemos que reactivar nuestras funciones, tanto nutricionales como metabólicas. ¿Ya? Ahora, los niveles de esa curva que estaba ahí arriba era en realidad de las adrenocorticotrofinas, ¿ya? Pero que se condicen directamente con los niveles de glucocorticoides, ya es una relación casi directa, solo que los pics se mueven unos leves minutos, ¿ya? Pero para que ustedes se hagan la idea, es el mismo pic al alba, el pic en la mañana que nos mantiene funcionales, los pics relacionados con el almuerzo. Hacia la tarde, nosotros vamos a tener una caída de los niveles de cortisol, lo cual va, y de la hormona liberadora de corticotrofina, ya que ustedes lo ven ahí que va descendiendo, lo cual es un indicador de que debemos ir disminuyendo nuestra actividad diaria, nuestra actividad metabólica y nutricional también, generando finalmente hacia el atardecer la sensación de cansancio, sueño y por lo tanto ir a dormir. Ya, otra cosa importante es que nuestros glucocorticoides viajan mayoritariamente en nuestro organismo unidos a una globulina, ¿ya? La globulina de unión a corticosteroides, más fácil imposible, CBG. Pero también pueden viajar unidas a albúmina y también existe un pequeño porcentaje que viaja de manera libre, ¿ya? Una cosa importante es que a medida que van aumentando los niveles de cortisol en sangre, la globulina se va saturando y por lo tanto vamos teniendo más cortisol libre. Y el aumento del cortisol libre es el que se va a reflejar con cambios a nivel de la inmunología y del estatus metabólico, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros estamos en una fase de estrés, tenemos más cortisol del que controla o mueve la globulina y por lo tanto tenemos más cortisol libre. Otra cosa importante es que durante el embarazo, esta globulina está elevada. Lo mismo para las personas que consumen estrógenos como anticonceptivos y para las personas que tienen hipertiroidismo. Esto genera que la mayoría de los cortisol y sus derivados estén complejados con esta globulina y por lo tanto haya menos concentración libre, ¿ya? Y eso implica también que haya cambio en el ciclo circadiano, cambio en el ritmo metabólico, etc. También tenemos pacientes que tienen una baja concentración de la globulina, generando que aumente los niveles de cortisol libre, ¿ya? Y esta baja de globulina la vamos a observar en estados de malnutrición, trastornos proteicos, donde hay dietas muy hiperproteicas, en el hipotiroidismo, en los defectos de síntesis en los pacientes que tienen trastornos suprarrenales, etcétera, ¿ya? Lo cual es un indicador de que aumenta el cortisol y por lo tanto estamos en una fase de estrés. El cuerpo lo reconoce como una situación grave y que por lo tanto debe controlar. Ahora, si miramos cómo funciona esto a nivel celular, cómo funcionan estos corticoides o estos cortisoles dentro de la célula, lo que vamos a observar en primera instancia es que el cortisol atraviesa la membrana plasmática sin ninguna dificultad, ya debido a su estructura, recuerden que es un derivado del colesterol, y lo que vamos a observar es que una vez que viaja el glucocorticoide, este se va a unir a diferentes estructuras intracelulares, ya a nivel citoplasmático, y dentro de ellas vamos a tener que se va a unir a un receptor de glucocorticoides, ¿ya? La unión per se al receptor de glucocorticoides va a generar a nivel citoplasmático una
una inhibición o una especie de secuestro de un factor de transcripción que es súper importante en inmunología. Me estoy refiriendo al factor de transcripción NF-κB. Este factor de transcripción, cuando se traspasa el núcleo, se activa y se traspasa el núcleo, a través de una maquinaria muy compleja de biología molecular, activa la liberación, o sea, la producción y liberación de un componente de citoquinas muy importantes, ya que son las citoquinas proinflamatorias. Además, genera la maduración de los linfocitos T y la aparición de marcadores de superficie de neutrófilos, polimorfonucleares, etc. Entonces, cuando uno dice que el NF-κB se traspasa al núcleo, uno dice que está en un estado inflamatorio, ¿ya? Por lo tanto, el hecho de que el glucocorticoide unido a su receptor secuestre este factor en el citoplasma nos indica de que de por sí sería un inhibidor de la respuesta inflamatoria. Por otra parte, también tenemos, esperemos un segundo. Ya, disculpen. Por otra parte, también tenemos que la unión del glucocorticoide al receptor de glucocorticoides va a entrar en un estado de dimerización, ya que es lo que ustedes ven ahí, y este dímero de receptor glucocorticoide también va a atravesar en la membrana nuclear y se va a unir a diferentes secuencias dentro del material genético, ¿ya? Y dentro de estas unión a diferentes secuencias, vamos a tener una unión que es inactivadora, es decir, que va a inhibir, ¿y qué es lo que va a inhibir? Va a inhibir la ruta del NF-κB también, ¿ya? Produciendo cambios genómicos que van a impedir la activación de la respuesta inmunológica, ¿ya? Y eso va a impedir la maduración de los linfocitos T, por ejemplo, neutrófilos, etc. Macrófagos. Pero por otro lado, también va a producir una activación de la lectura de cierto material genético que va a promover ciertos cambios relacionados con la función metabólica, ¿ya? Dentro de ellos, por ejemplo, el aumento de las enzimas gluconeogenéticas, ¿ya? Produciendo un aumento de la gluconeogénesis a través del hígado, ¿ya? Por lo tanto, y a modo general, vamos a decir que vamos a tener un receptor de glucocorticoides que va a reconocer una respuesta de glucocorticoides que viene de manera externa a nivel sistémico, y nosotros vamos a encontrar que a su vez el receptor de glucocorticoides va a poder actuar por una vía clásica de activación genómica, pero también por una vía transrepresora, disminuyendo la actividad genómica de otros factores, como el NF-κB, que no es el único, pero es importante. También recordarles que yo les había mencionado que los glucocorticoides per se pueden tener actividad mineralocorticoide. Y esto se refiere a que los glucocorticoides, por su estructura y por su denominador común, tienen una pequeña actividad sobre los receptores de mineralocorticoides, ¿ya? De hecho, se ha visto que el cortisol y la aldosterona tienen una afinidad bastante parecida por el receptor de mineralocorticoides. Por lo tanto, el consumo de cortisol o el aumento de cortisol va a generar cambios en la volemia del paciente, en la natremia del paciente, y por lo tanto tiende a producir edematización, ¿ya? Otra cosa súper importante es que dentro de los fármacos, ahora fármacos que emulan la actividad cortisol, como por ejemplo la cortisona o la betametasona, no tienen actividad mineralocorticoide. Por lo tanto, estos fármacos, si bien emulan la actividad del cortisol, no van a emular esta porción que es la acción mineralocorticoide, ¿ya? Vamos entonces a los efectos. Ya sabemos cómo son los efectos, cómo es el sistema feedback, ya sabemos cómo es el efecto dentro de las células. Veamos a grosso modo. ¿Cuál es el efecto antiinflamatorio de los corticoides? Cuando nosotros le damos a un paciente corticoides por poco tiempo, en bajas dosis, lo que vamos a observar es que va a producir estos cambios tanto intracelulares como genómicos, generando una disminución de los linfocitos circundantes, una disminución de la síntesis de inmunoglobulinas, una disminución en la síntesis de citoquinas proinflamatorias como TNF-alfa, interleuquina 6 e interleuquina 1 beta, una disminución de los factores de crecimiento también, una disminución en la diferenciación de los monocitos, lo cual va a provocar una caída en los macrófagos circulantes que maduran o que se activan, y también una disminución en la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 es el precursor de las prostaglandinas, los leucotrienios y los tromboxanos. Por lo tanto, si yo inhibo
Vamos a terminar aquí el monito. Si yo inhibo a la fosfolipasa 2, voy a producir una disminución de las prostaglandinas, de los tromboxanos y de los leucotrienos. Por lo tanto, una disminución a su vez de la respuesta inflamatoria mediada por estas moléculas, una disminución de la respuesta mucosa mediada por estas moléculas y también del sistema de coagulación. Entonces, vamos a decir que los glucocorticoides tienen una acción antiinflamatoria, pero a través de esta misma acción antiinflamatoria y de estas moléculas derivadas de fosfolipasa 2, también va a tener una actividad sobre el sistema circulatorio. De hecho, va a tener una actividad vasoconstrictora con un aumento de la contractibilidad del gasto cardíaco y va a tener un aumento en la integridad de la pared vascular, ¿ya? Que son efectos anexos al efecto que uno espera. Ahora, si uno el glucocorticoide lo administra por más de 14 días o en dosis muy altas, uno va a observar que el cambio genómico dentro de las células es mucho más potente, ¿ya? Y eso va a generar lo que nosotros conocemos como inmunosupresión. Dentro de la inmunosupresión vamos a observar una redistribución de los linfocitos y los monocitos, una disminución de la interleuquina 2 y del receptor de interleuquina 2, que es el encargado de censar toda la respuesta inmunológica de las citoquinas. Por lo tanto, va a caer los niveles de todos los citoquinas, o sea, citoquinas proinflamatorias, pero en particular una caída brusca del TNF-alfa y de los interferones. Ya el TNF-alfa está asociado en la respuesta inflamatoria primaria, en la edematización, en la fiebre. ¿Ya? Y el interferón en la respuesta a agentes patógenos externos, particularmente virales. Y también va a haber una caída en los factores de crecimiento y diferenciación, como el de granulocito macrófago, que es el que ustedes observan ahí, impidiendo entonces la maduración de los componentes celulares inmunológicos. A su vez, eso va a generar una disminución en la función del monocito, y la disminución en la función del monocito más la disminución en los factores transformantes de colonia va a llevar a una disminución del macrófago activo y del neutrófilo activo, ¿ya? Lo cual a su vez va a cambiar la redistribución de los eosinófilos, disminuyendo la quimiotaxis total de estas partículas, generando en el paciente una neutrofilia, una caída en los niveles blancos de todas las células blancas en el fondo, ¿ya? Si uno observa la caída de la línea blanca post ingesta masiva de glucocorticoides, uno va a observar que el único componente celular que a priori no se ve afectado es el neutrófilo, pero que finalmente si uno lleva la curva se va a ver afectado en el tiempo. ¿Por qué es el menos afectado? Porque este no requiere una maduración directa de las colonias, de los factores transformantes de colonia, directa, ¿ya? Por lo tanto, se va a demorar más su caída. Pero si uno ve los demás componentes blancos, va a observar que hay una caída del monocito, una caída del linfocito, etc., ¿ya? Por lo tanto, es inmunosupresor. Esto de la inmunosupresión, uno tiende a pensar que es en tratamientos crónicos, que es lo más común que uno observa. O sea, cuando a un paciente le da tratamientos crónicos de glucocorticoides, aparece la caída de la línea blanca completa, ¿ya? Pero también en dosis únicas, cuando son dosis masivas, o sea, dosis masivas me refiero a dosis muy, muy, muy altas, ¿ya? Esto también produce inmunosupresión y es la base por la cual los glucocorticoides se utilizan como apoyo en los trasplantes de órganos para inmunosuprimir al paciente y así asegurar que el paciente no va a atacar el órgano nuevo, ¿ya? ¿Cuáles son los cambios a nivel antiinflamatorio y inmunosupresión? Esto va a aumentar primero la migración de los neutrófilos dentro de la sangre, pero estos van a ser menos efectivos ya que no van a extravasar, ya van a migrar menos al tejido. Por lo tanto, va a parecer como que hay mucho neutrófilo circulante, pero poco neutrófilo que tenga actividad antiinflamatoria, o sea, inflamatoria. También va a producir una caída notoria de la línea blanca, ¿ya? Produciendo que haya cambios en la migración de los tejidos, ¿ya? Disminuyendo o reduciendo la línea blanca total. Por otra parte, inhibiendo la funcionalidad o activación de los macrófagos y de las células presentadoras de antígeno. O sea, eso quiere decir que si el paciente es que está inmunodeprimido por glucocorticoides, se enfrenta, por ejemplo, a un patógeno externo, no va a poder presentar el antígeno del patógeno externo y por lo tanto el sistema no va a poder responder al patógeno externo. Por eso es que es tan importante regular las dosis de glucocorticoides que recibe el paciente, ya que va a estar literalmente inmunodeprimido y susceptible a la acción de situaciones externas y noxas externas, ¿ya? Va a suprimir las citoquinas, va a suprimir las quimioquinas, va a suprimir todo lo que está relacionado
con la vía de la fosfolipasa 2 y por lo tanto reduciendo los niveles de ciclooxigenasa. ¿Ya? ¿Qué otras cosas hacen? El aumento de glucocorticoides produce un aumento de la gluconeogénesis hepática, un aumento en la liberación de los aminoácidos y una inhibición de la toma periférica de la glucosa. Por lo tanto, va a empeorar la situación diabética, o sea, la situación de la glucosa en los pacientes diabéticos. ¿Ya? ¿Esto por qué se hace? Porque el glucocorticoide está encargado de aumentar los niveles de glucosa a nivel central, o sea, a nivel del cerebro. Pero claramente cuando nosotros administramos estos fármacos de manera exógena, vamos a administrarlos por sobre la necesidad del cerebro y eso va a generar que se desregule la normoglicemia en nuestros pacientes que son susceptibles, pacientes con resistencia a la insulina, pacientes diabéticos. ¿Ya? Vamos a los fármacos ahora, ¿ya? Habiendo visto toda la materia anterior. Tenemos acá al frente el representante más común de la familia de los glucocorticoides, probablemente el que más receten ustedes también, que es la prednisona, y la dosis más común es de 20 miligramos, que aquí en este caso está en jarabe para niños, ya en 5 ml. Esto se considera dosis pequeña, por si acaso, pequeña mediana. Entonces, si uno ve a la prednisona o prednisolona o cualquier otro de esta familia, nosotros podemos dividir la pauta de dosificación en diferentes tipos, en 5 tipos en particular. Dosis muy pequeñas, que hace referencia a valores inferiores a 5 miligramos. Dosis pequeñas, que son valores cercanos a los 20 miligramos o menores a 20 miligramos, entre 6 y 15 es lo más común, ¿ya? Dosis medianas, que van desde los 16 a los 60 miligramos. Ojo que los 20 miligramos están justo en el límite entre estos dos, ¿ya? Ahora, si nos pasamos de los 20 miligramos, sí o sí es dosis media, ¿ya? Dosis elevadas, cuando estamos dando más de 60 miligramos, o sea, 3 veces un Cortiprex. Y dosis masiva cuando ya estamos hablando de gramos, o sea, estamos interrumpiendo toda la función relacionada con los glucocorticoides, ya estamos produciendo una desregulación. ¿Cuándo se utilizan estos tipos de dosis? Por ejemplo, en el tratamiento sustitutivo, recuerden que nosotros producimos entre 15 a 20 miligramos diarios, lo que vendría siendo una dosis pequeña media. Por lo tanto, cuando tenemos que sustituir la función de la glándula suprarrenal, vamos a dar una dosis fisiológica, entre 15 a 20 miligramos. Si el paciente está en una crisis suprarrenal, también hay que dar estos 15 a 20 miligramos, pero se da en menor dosis para no afectar la función suprarrenal. Ahora, si el paciente está en una situación de shock, por ejemplo, se debe dar un tratamiento corto, de corta duración, pero muy alta la producción, o sea, la administración de glucocorticoides para inhibir de manera potente la respuesta inflamatoria, ¿ya? Para que la respuesta inflamatoria no produzca más daño en el paciente, ¿ya? Cuando son tratamientos de infecciones o, por ejemplo, ahora los pacientes que están complicados con COVID hospitalizados, se pueden dar dosis medias elevadas, ¿ya? Para inhibir el estallido inmunitario en los pulmones, ¿ya? En los pacientes que tienen tratamientos crónicos, por ejemplo, los pacientes asmáticos, lo ideal es dar dosis muy pequeñas, ¿ya? Que sean como dosis de reemplazo, pero en dosis muy bajitas, ¿ya? Eso lo ven ustedes probablemente en la diapo de asma. No, no, probablemente, ahí están, de hecho, ¿ya? Cuando hay tratamientos intermedios en donde tenemos que disminuir la respuesta inflamatoria de mi paciente, pacientes con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, o pacientes que se van a someter a cirugía donde la respuesta inmunológica puede producir un daño quirúrgico, ¿ya? Y también tenemos en pacientes que se requiere cuidar o modificar el eje hipotálamo hipófisis, ¿ya? Pero eso es menos común. De hecho, en los diagnósticos se hace supresión del eje para ver cómo responde el paciente. Veamos algunos esteroides. Dentro de los esteroides más comunes tenemos lo que les mencionaba yo, pues la cortisona, la prednisona, pero también tenemos a la betametasona y a la dexametasona, ¿ya? Acá al frente está el cortisol como un ejemplo que también se puede dar como reemplazo, pero no es común, ¿ya? Pero como el cortisol es endógeno, si uno lo mira a nivel de potencia antiinflamatoria, nosotros le vamos a dar un valor 1, que es el valor fisiológico que uno espera de respuesta antiinflamatoria, ¿ya? Y también le vamos a dar el valor 1 de retención de sodio, que es lo que uno espera que tenga sobre la función aldosterona, ¿ya? Y el cuánto tiene o produce el organismo, aproximadamente 20 miligramos. Por lo tanto, se puede dar en 20 miligramos orales, ¿ya? ¿Por qué les informo esto? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos que el paciente tenga una respuesta inflamatoria
un poco más pronunciada que la respuesta que tiene habitualmente por su cortisol, entonces tenemos que dar un fármaco que produzca una respuesta inflamatoria más potente, ¿cierto? Por ejemplo, un paciente con un trastorno inmunológico a nivel bucal, ustedes van a esperar entonces que disminuya la respuesta inflamatoria y para eso pueden dar prednisona, que tiene una respuesta 4 veces la respuesta inflamatoria, ¿ya? Y a su vez tiene una respuesta inferior sobre la retención de sodio. Ahora, si mi problema es que mi paciente necesita inhibir la respuesta inflamatoria de manera potente, entonces yo voy a tener que dar un fármaco como por ejemplo la betametasona, que va a producir una potencia inflamatoria, antiinflamatoria potente, o sea, estamos hablando entre 25 y 40 veces la actividad antiinflamatoria biológica, y que a su vez no tiene retención sobre el sodio. De hecho, la betametasona y la dexametasona se utilizan mucho a nivel, por ejemplo, el parto prematuro para producir una respuesta potente en la maduración del feto, ¿ya? En la embriogénesis, particularmente porque aumenta la producción de surfactante pulmonar, permitiendo la respiración del recién nacido prematuro, ¿ya? Pero en la mayoría de las patologías orales o en las patologías, por ejemplo, una bronquitis, etcétera, se va a preferir el uso de estos fármacos que tienen una mejor potencia que la endógena, pero a su vez no van a producir tantos cambios inflamatorios porque la idea no es inmunosuprimir al paciente y dejarlo en el fondo ahí disponible a la aparición de otros patógenos. En el caso particular de las inmunosupresiones por enfermedades autoinmunes o por trasplante o quirúrgico, entonces nosotros necesitamos inmunosuprimir y vamos a usar estos fármacos, ¿ya? Para que ustedes me entiendan. Ahora, ¿cómo administramos estos fármacos? Tenemos una administración sistémica. Sistémica significa que lo podemos inyectar o lo podemos dar por la vía oral, ¿ya? Y vamos a tener los más comunes, la hidrocortisona, que si ustedes se van acá, es la más suavecita de todas. De hecho, si uno tiene que usar en pacientes pediátricos chiquititos, muy chiquititos, lo ideal es dar hidrocortisona, ya que tiene un efecto mucho más suave en el paciente, ¿ya? Aunque eso requiere uso un poquito más prolongado. Vamos a tener la betametasona, que era la potente, junto con la dexametasona, y las más comunes utilizadas para producir una antiinflamación simple, prednisona, metilprednisolona y prednisolona, ¿ya? También estos fármacos se pueden dar por la vía tópica para inhibir una respuesta inflamatoria específica a nivel dérmico, óptico u ótico, ¿ya? Y dentro de ellas vamos a tener la betametasona, que es la más utilizada en clínica, debido a que si bien se absorbe, su absorción produce una respuesta potente a nivel de la piel, pero no tan potente a nivel sistémico, ¿ya? A pesar de eso, muchos pacientes la utilizan de manera indiscriminada, generando un aumento en los niveles de glucocorticoides a nivel central con todos los efectos adversos que eso lleva, ¿ya? También tenemos la fluorocortolona, ya la nometasona, que esta también se utiliza a nivel inhalatorio, etcétera. Flumetasona también se utiliza a nivel inhalatorio y a nivel nasal para cuando uno tiene una respuesta inflamatoria exacerbada, por ejemplo, en el verano en las alergias, ¿ya? Y a nivel respiratorio, como inhaladores directos con función pulmonar, vamos a tener a la beclometasona, a la budesonida y a la fluticasona, ¿ya? Esos se utilizan mayoritariamente en el asma. ¿Cuándo se da cada una de estas vías? Por la vía oral se da para terapia de reemplazo, para los cuadros de alergia, para los cuadros asmáticos, para cualquier enfermedad autoinmune, para los cuadros donde haya respuesta inmunológica exacerbada, por ejemplo, algunos cánceres como leucemia, linfoma o distrofias, para los rechazos de órganos y también para los trastornos inmunitarios simples, ¿ya? La exacerbación inmunitaria de una infección bucal, la exacerbación inmunitaria de una enfermedad del tracto respiratorio alto, etcétera, ¿ya? Cuando se da inhalada, solo cuando la enfermedad es de origen pulmonar, el asma o el EPOC. Cuando se da a nivel nasal, cuando las afecciones solo a nivel nasal, como la rinitis alérgica o los trastornos vasomotores a nivel de la nasal, ¿ya? Ocular, lo mismo, tópica, también ustedes lo entienden, ¿cierto? Y cuando la situación es a nivel sistémico, se prefiere el uso de parenteral, por ejemplo, para el edema cerebral, los cuadros sépticos y algunas reacciones alérgicas que impiden la respiración adecuada del paciente y por lo tanto pueden producir trastornos vasomotores, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos ahora más comunes de la administración de estos fármacos? Por ejemplo, si uno los administra por la vía inhalatoria, lo más común que va a producir es una disfonía, ya por la disminución de la respuesta y de la humectación de la zona donde se está inhalando,
una candidiasis orofaringia, que es lo más común con lo que probablemente ustedes se van a topar. Y esto ocurre porque hay una respuesta antiinflamatoria que es mantenida en el tiempo y eso puede llegar a una respuesta inmunosupresora oral, generando que el sistema no reaccione de manera adecuada ante la colonización de la cándida, ¿ya? Y por lo tanto la candidiasis encuentra un nicho adecuado a nivel oral y va a crecer de manera exagerada, ¿ya? Por eso es súper importante que las pacientes que utilicen este tipo de fármacos utilicen aerocámaras o separadores o espaciadores de manera de que no precipite el agente glucocorticoide en la boca y eso disminuye la producción de candidiasis, ¿ya? También va a producir tos por resequedad y disminución de la respuesta de la bradiquinina, o sea, perdón, activación de la respuesta de la bradiquinina y disminución de la respuesta de los prostaglandinas, tromboxano, etcétera, faringitis y broncoconstricciones reflejas. En general, todos los tejidos van a producir resequedad, en todos los tejidos se va a producir irritación y se van a producir trastornos en el fondo de la respuesta inmunológica a patógenos externos, ¿ya? Ahora, también el uso de glucocorticoides va a producir otros efectos en nuestros pacientes. De hecho, va a producir un síndrome que se llama síndrome tipo Cushing, que no sé si tengo una fotito por ahí, ¿ya? Pero, no la tenía. Pero en general la idea central es que va a haber pérdida de, o sea, de aumento de la glicemia en el paciente con la concomitante aparición de una especie de diabetes farmacológica, ¿ya? Pero además va a haber una pérdida de la función proteica con aparición de estrías en la piel, con una piel mucho más delgada, mucho más delicada, con un cuadro mucho más hemorrágico dermatológico, con pérdida del cabello, con cambios en la cara, etcétera, ¿ya? Pero además de eso, se ha visto que los pacientes que toman a manera crónica o de manera masiva, en algunos grupos aparecen desórdenes del sistema nervioso central, ¿ya? Dentro de ellos lo más común es que aparezca un desorden asociado al estrés por glucocorticoides, ¿ya? Que es una especie de respuesta estresora. Cuando nosotros tenemos una respuesta al estrés del medio, nosotros junto con la secreción de adrenalina secretamos glucocorticoides para defendernos, ¿ya? Pero si nosotros lo administramos de manera exógena, también vamos a tener un sistema de estresor muy parecido, con un estado de ansiedad. Entonces vamos a tener un estado de ansiedad, vamos a tener un estado de cambio en el comportamiento externo, como indiferencias, miedos, insomnios, irritabilidad, letargia, cansancio, ánimo inestable, y en los peores de los casos vamos a tener pacientes con trastornos de la memoria, que tenemos un poco de ruido externo, vamos a tener trastornos de la memoria, vamos a tener delirios en los casos más graves, demencias, trastornos maniáticos, trastornos delirantes asociados a trastornos psiquiátricos como alucinaciones, delusiones, etcétera, ¿ya? Entonces, es muy importante controlar muy bien cuántos glucocorticoides toman nuestros pacientes. Y para eso hay una guía de uso. ¿Qué significa? Que ustedes cuando usen glucocorticoides siempre tienen que tratar de usar la dosis media a baja más probable. De hecho, lo ideal es no administrarlos, pero si los tienen que administrar, la dosis más baja que ejerce una función farmacológica. Además, siempre tratar de adicionarlos junto con fármacos alternativos. Por ejemplo, glucocorticoides más el ibuprofeno o más el paracetamol. O incluso una triada que también se hace, ibuprofeno, paracetamol, glucocorticoides, prednisolona, ¿ya? Tratar de siempre, en el fondo, siempre de dar otros fármacos de apoyo y en el peor de los casos, corticoides a dosis la más baja posible. Siempre usar terapias alternativas que van desde la relajación del paciente hasta el uso de otros fármacos que puedan también disminuir la respuesta inmunológica. Jamás detener la terapia de forma abrupta, particularmente si lleva más de 14 días de tratamiento. Bajo los 14 días de tratamiento se ha visto que en dosis medias a bajas, la verdad es que no produce trastornos hipotalámicos hipofisarios, ¿ya? Y por lo tanto el paciente responde muy bien al retiro del medicamento, pero bajo los 14 días. De hecho, en general se recomienda no dar más de 10 o 11. Si ustedes el tratamiento tuvieron que darlo por más de 14 días, entonces se ha visto que eso sí modifica el eje hipotalámico hipofisario y el retiro brusco puede producir insuficiencia suprarrenal grave, ya que va a llegar a una urgencia. Por lo tanto, no se pueden retirar de forma abrupta y si llevan más de 14 días de tratamiento, lo que hay que hacer, o si le dieron dosis muy altas, lo que hay que hacer es reducir a la mitad la dosis. Si el paciente consumía 60 miligramos, entonces durante una semana les van a dar 30 y durante la semana siguiente 10. Y de ahí retiran el fármaco. ¿Por qué? Porque las dosis pequeñas o muy pequeñas no producen trastornos suprarrenales, ¿ya?
Y lo otro es que hay que considerar que si el paciente lo vamos a tratar por mucho tiempo, ya muy prolongado, muy crónico, la inmunosupresión va a estar latente y eso va a generar que se reactiven enfermedades que nosotros creíamos que el paciente tenía recuperadas. Dentro de ellas, en los pacientes que hayan tenido TBC, ya que hayan tenido tuberculosis y que están curados, están en tratamiento, o sea que en el fondo no tienen ninguna sintomatología, el hecho de inmunosuprimirlos puede reactivar la tuberculosis o cualquier otra patología, desde el VIH, el herpes, por ejemplo, etcétera, ¿ya? También considerar que al disminuir la situación mucosa por la inhibición de la fosfolipasa 2, puede aparecer la úlcera péptica al producir trastornos de los minerales, vamos a producir osteoporosis, etc. Lo mismo en los pacientes psiquiátricos controlados, podemos producir una exacerbación de las crisis psiquiátricas, ¿ya? ¿Para qué se utilizan los corticoides? Esto ya es como más resumen de lo que les he dicho, pero para el diagnóstico y tratamiento de las disfunciones corticales, adrenales, perdón, insuficiencia adrenal, hipofunción adrenal o el diagnóstico de esas patologías. Por ejemplo, el diagnóstico del síndrome de Addison o del síndrome de Cushing. Para la maduración y estimulación del desarrollo en el feto, particularmente del pulmón, que genera un aumento de la maduración del surfactante y permite al pequeño renacido pretérmino una respiración adecuada en el medio externo. Además, se reducen los trastornos respiratorios tanto maternos como fetales y disminuye la tasa de muerte prematura en estos partos, ¿ya? Para cualquier tipo de desorden no adrenales que se relacionan con la respuesta inmunológica y con las respuestas inmunosupresoras, ¿ya? Lo más común es que para las terapias de reemplazo se dé hidrocortisona, ¿ya? Para lo mismo para el shock y el estatus asmático, ¿ya? Lo más común es que para las enfermedades inflamatorias clásicas, todas las que ustedes van a ver probablemente en su clínica, se utilice prednisolona. Para los trastornos graves como el edema cerebral o el eczema severo se utiliza betametasona, ¿ya? También para los embarazos que les decía yo de pretérmino, betametasona, dexametasona. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el uso crónico o en dosis muy altas? El paciente va a tener atrofia adrenal, síndrome tipo Cushing, trastornos de la hipertensión arterial, trombosis, vasculitis, sangrados del tracto gastrointestinal, activación de las úlceras pépticas, atrofia de la vía dérmica, ya retraso en la cicatrización, van a aparecer estrías y daño dérmico, va a aparecer aparición de enfermedades infecciosas latentes, aparición de enfermedades infecciosas que no son comunes en la población, va a haber atrofia muscular, atrofia ósea, etcétera. Entonces, incluso en la adolescencia va a haber un retraso de la pubertad, retraso del crecimiento y también disfunción asociada a la función sexual y la esterilidad, ¿ya? Por lo tanto, un fármaco que hay que tenerle mucho, mucho respeto, ¿ya? Ahí están algunos, aquí está la foto que yo quería mostrarles, pero aquí hay un efecto, por ejemplo, cuando se utilizan 100 miligramos por día por menos de 2 semanas, o sea que menos de 14 días utilizando 100 miligramos de hidrocortisona, que la hidrocortisona es la más suave, van a observar desórdenes de la hipotálamo, hipófisis, trastornos de emocionales, cambios en la piel, en la cara, cambios a nivel de los acúmulos grasos, ya la aparición de estrías, la pérdida de la firmeza de la piel, trastornos circulatorios, debilidad, úlceras. De hecho, un paciente que uno le da esto, los 100 miligramos de hidrocortisona por 10 días aproximadamente, el paciente puede llegar a aumentar hasta 20 kilos de peso. Y no es que después uno le retire el medicamento y el paciente recupere el peso. No, lo más probable es que él quede de por vida con este grado de obesidad que es bien centrípeta, ¿ya? Y además va a quedar con trastornos de la glicemia, ¿ya? Y probablemente va a terminar con una diabetes finalmente, ¿ya? Y lo otro importante, que es lo que mencionaba yo, es que algunos corticoides, como la prednisona, la hidrocortisona, etcétera, tienen efectos mineralocorticoides, ¿ya? Y por lo tanto van a emular la acción de la aldosterona y eso va a generar un cambio en el eje de renina-angiotensina del paciente, aumentando, perdón, la concentración de sodio y la retención de agua en el organismo, ¿ya? Lo cual va a generar un aumento de la presión arterial del paciente, pero además un edema periférico y cansancio o fatiga muscular periférica. Ya el paciente va a poder caminar menos, va a estar los pies edematizados y además se va a cansar mucho más por los cambios en la función cardiovascular, además de la hipertensión, ¿ya?
A modo general, entonces, a grosso modo, perdón, recordar que producen dispepsia, sangrado, susceptibilidad a las infecciones, enmascaramiento y aparición de las micosis, la Candida albicans, por ejemplo, la aparición de trastornos dérmicos, ópticos, etcétera, y el retraso en el crecimiento. ¿Ya? Eso, porque ya les había pasado esta información y en realidad es una repetición innecesaria. Espero que les haya gustado.